Vamos a ir a la palabra, acompáñeme a Hechos capítulo 4, gloria a Dios. Y yo miraba aquí como el mensaje del Señor, ¿no? Se fue propagando, ¿no? Recuerden que Jesús estuvo preparando a sus 12 discípulos y por 3 años les enseñó, les mostró cómo Él lo hacía y también ellos empezaron a practicar también lo que Jesús les enseñó, pero después ellos enseñaron a otros y eso tiene que ver con la expansión del reino de Dios, ¿no? De poder compartir el mensaje con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con las personas donde vos te rodeás y saber que el mensaje para muchos va a ser lo que estaban esperando escuchar, la salida para su vida, y hay otros que van a rechazar, pero lo importante es que nosotros llevemos el mensaje, ¿eh? Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no compartimos el mensaje, como que el Señor nos va a culpar porque estando ahí cerca nunca le hablamos de Cristo, ¿no? Y la sangre de ellos va a venir sobre nosotros, dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo importante es sembrar la palabra, ¿no? Esparcir la semilla, que es el mensaje de Dios. ¿Cuál es? Que Jesucristo vino a este mundo, nació de una manera sobrenatural en el vientre de María, se crió, estuvo hasta los 30 años en la carpintería ahí, pero también a los 12, por ahí, esa edad, aprendía la palabra con los doctores de la ley, y luego comenzó su ministerio y empezó a predicar y empezó a hacer la tarea por el cual fue enviado a morir por la humanidad para que todos puedan ser salvos e ir al paraíso, a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12 y se le apareció a 500 personas, ¿no? Y también en Hechos capítulo 1, después cuando usted lo busca, dice que todos los discípulos, él les habló del reino de Dios y dice que una nube, digamos, Él estaba allí, se lo llevó y ahora está a la diestra del Padre, ¿no? Y ese es el mensaje, que Cristo venció la muerte y que Él es el único que nos puede dar vida eterna. Amén. La vida eterna no te la puede dar el Pedro, no te la puede dar Juan, no te la puede dar ningún apóstol, ningún santo que haya muerto, ni María porque murió y también como los apóstoles murió. El único que venció la muerte fue Jesucristo, ¿no? Y que ya de antemano los profetas habían anunciado, ¿no? Casi 700 años atrás, que iba a venir el enviado, el Hijo de Dios, y cómo iba a morir, cómo iba a padecer, que iba a nacer de una virgen, que iba a traer luz, que iba a traer bendición y que iba a resucitar, ¿no? Y que no iba a haber la muerte. Y ese es el mensaje que transmitieron los apóstoles en toda la Biblia, ¿no? Que Jesucristo vino a traer las buenas noticias de que Él es la puerta, que Él es el camino y que Él nos lleva a la vida eterna y que todo aquel que en Él cree no se va a perder, no se va al infierno, sino que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó y está a la diestra del Padre y que sus enseñanzas son la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro día cotidiano y la obedecemos, tenemos realmente la bendición de Dios, ¿no? Y aquí los apóstoles, al recibir ese mensaje y ser testigo de la resurrección de Cristo y llevar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a donde pudieran, se fue trasladando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y ellos siguieron llevando el mensaje. Hubo oposición, pero no se detuvieron ante la oposición. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que imitar, porque de esa manera se expandió el reino de Dios y de esa manera nosotros tenemos que expandir el reino de Dios. Amén. Tuvo oposición, pero eso es normal, es normal. Fíjese conmigo lo que dice capítulo 4 del libro de Hechos, tiene por ahí. Aquí recuerden que Pedro y Juan habían sanado a un hombre que estaba paralítico. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, no?
y que decíamos que era el apóstol seco, ¿no? Porque decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús, amén. Pero tenemos el poder de Dios, ¿cuántos dicen amén? Quizás estamos como ahí, como Pedro, pero Dios va a prosperarnos, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pero tenemos la presencia de Dios, que es lo más importante. Fíjense lo que dice Hechos 4:1, ¿tiene por ahí? Gloria a Dios. Dice, hablando ellos, está hablando los apóstoles, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y escuche esto, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5.000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿No? De haber sanado al hombre que estaba paralítico en el capítulo 3. Y entonces aquí habla Pedro, ¿no? Dice en el 8, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, porque Él es este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tu palabra en esta noche no volverá vacía, sino alimentará nuestra fe y nos dará, Señor, la revelación de la misión que tenemos como tu pueblo, como familia de Dios y como los mensajeros para compartir el mensaje del cielo a tanta gente que hoy está en oscuridad, en dolor, en ruina. Señor, háblanos en esta noche y abre y ilumina nuestro entendimiento, Señor, para entender lo que tú quieres hablarnos y llevarlo a la práctica en el día cotidiano, en el nombre de Jesús. Toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí que al ver los sacerdotes, los saduceos, la gente del pueblo, semejante milagro, un hombre que estaba mendigando en la puerta del templo, lo verían todo, lo conocerían todo, este es el paralítico, y dice que Pedro y Juan, en el capítulo 3, ¿no? Después le habló, iban, ¿no? Y lo habrán visto un par de veces, pero el Señor como los inquietó, y ahí ellos fueron inspirados en fe, y oraron por ese hombre, ¿no? Y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levanta, toma tu lecho y anda. Y de repente el tipo paralítico se levantó, ¿no? Y entonces ahí los religiosos de ese tiempo estaban todos medio envenenados, porque ellos no creían que Jesús había resucitado. Ellos decían que era un falso y que ellos todavía estaban esperando al Mesías. Pero los apóstoles estaban, digamos, dando a conocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo venció la muerte
y que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios para traer paz, para traer reconciliación, para traer luz en las tinieblas y para extender el reino de los cielos a todo aquel que le conociera a Él y le recibiera. Entonces, estaban ahí, cuando vemos los primeros versículos del capítulo 4, estaban medios envenenados, envidiosos, ¿no? Fíjese lo que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y escuche lo que dice el versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Muchos de ellos no creían que los muertos podían resucitar, pero ellos estaban predicando, los apóstoles, que si Jesús murió y venció la muerte, todo aquel que cree en Él también va a vencer la muerte y va a tener la vida eterna. Amén. Es un mensaje contradictorio para ese tiempo, ¿no? Pero ellos, no solo que habían estado con Jesús, lo habían visto en la cruz clavado con las espinas, cuando expiró, lo cargaron, lo metieron en el sepulcro, y cuando fueron a ver el sepulcro no encontraron nada, había resucitado. Luego María Magdalena, hasta que se encontraron con Él, y como dice la Escritura ahí en 1 Corintios 15, Jesucristo venció la muerte y lo vieron. No solo lo vio Pedro, lo vieron los apóstoles, lo vieron 500 personas. Entonces ellos eran testigos oculares, no solo de los milagros que habían hecho el Señor, no solo el cumplimiento de lo que el Señor estaba enseñando, sino que Cristo había el único que podía vencer la muerte. Nadie pudo vencer la muerte. Y entonces ese mensaje era chocante para ese tiempo, ¿no? Digamos, el Evangelio, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo, era, digamos, muy contraproducente para el pueblo judío. No, ellos estaban como, estos son herejes, estos son una secta, ¿no? Estaban envenenados, ¿no? Pero los apóstoles, a pesar de la oposición, a pesar de que muchas veces fueron encarcelados, a pesar de que al apóstol Pablo lo apedrearon y que pasaron un montón de cosas, ellos seguían extendiendo el mensaje de Dios, que era que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Jesucristo venció la muerte y era el único que puede dar vida eterna. Amén, gloria a Dios. No hubo otro, ni habrá otro, porque es el único que puede darnos la eternidad. Al creer en Él y creer que es el Hijo de Dios y creer en sus enseñanzas, nosotros tenemos garantizada la vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Cuando nuestro cuerpo se deshace, se pudre en la tierra, nuestro espíritu le pertenece a Dios y dice que estaremos con Él, y donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no habrá que pagar impuestos, no habrá que hacerse problemas. Ahí estaremos por la eternidad gozándonos y alegrándonos con Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Gloria a Dios. Es el único que puede darnos vida eterna. Es el único camino a seguir, ¿no? Es un camino angosto, dice la Biblia, pero lleva a la vida eterna. Y eso es lo más importante, hermano. Que nosotros tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar para presentarle esta noticia de que Jesucristo puede darle el perdón de sus pecados, puede darle una vida nueva, en paz, con alegría, pero también puede darle eternidad. Amén. Entonces, ese es un mensaje que nos toca a nosotros transmitir. Diga conmigo, a todos nosotros. Mirá lo que está a tu lado. Vos no te salvás, decirle. Es para todos, hermano. Amén. Es para todos. Todos somos mensajeros. Dice que somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, digamos, Dios nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel, de Dios, que nos llamó de las tinieblas. ¿Cuántos estaban en tinieblas? Tinieblas, cegado, atormentado, violento, lleno de amargura, droga, alcohol, pelea, pecados sexuales, violencia. Así estábamos en la oscuridad, pero el Señor nos rescató. Y ahora estamos en el reino de su Hijo amado, bajo el gobierno del Señor, en el reino de la luz. Amén, porque Jesús es la luz que vino a este mundo. Pero también Él nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes tienen que compartir el mensaje
y vivir de acuerdo a los mandamientos para poder, digamos, marcar la diferencia, para que nuestras buenas obras, dice la Biblia, porque fuimos creados para buenas obras. ¿Cuántos saben esto? Para servir. No tenemos que ser vagos ni haraganes para el reino, tenemos que servir. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que tenemos que hacer como algo normal es dar testimonio de Jesucristo. No hablamos de religión, no hablamos del quirio, no hablamos del evangélico, hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que puede dar salvación y el que puede liberarte de la oscuridad, del tormento, de la depresión, de la ruina, de los deseos de suicidio, del pánico, el único que puede libertarnos y tiene poder sobre Satanás porque lo venció en la cruz. Diga conmigo, Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Usted va a ver una persona poseída por los demonios y usted puede hablarle en el nombre de Pedro, demonio, sal. No va a salir, decirle al que está a tu lado, no va a salir. En el nombre de María, demonio inmundo, sal. No va a salir. En el nombre del apóstol Juan, que era el apóstol del amor, te ordeno que salga. Ni en el nombre de David, ni en el nombre de Noé, ni en el nombre de Abraham. ¿Cuántos entienden esto? Pero la Biblia dice, en mi nombre, dijo Jesús, dijo, acuérdense, en mi nombre ustedes van a sanar enfermos, pero en mi nombre también van a echar fuera demonios. Porque Él venció la muerte y en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, cuando caminamos realmente en obediencia a Él, tenemos la autoridad delegada por Dios para dar testimonio. Porque ¿sabe para qué recibieron poder en el aposento alto? Para dar testigo de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el que la muerte no lo pudo retener, porque al tercer día resucitó. Entonces, ese poder del Espíritu, primeramente es para dar testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que el testimonio va de lo más cerquita a lo más lejos. Dice, ¿no? De Judea, de Samaria, y va, digamos, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Estuve justo en este retiro con un muchacho ingeniero agrónomo que tuvo la carga de ir a predicarle a las etnias allí en el Impenetrable, ¿no? Todo un trabajo hermoso, se lo pasé a los hermanos en el grupo, ¿no? Un corazón misionero, llevando la palabra allí a donde es muy difícil entrar porque los caminos tenés que entrar con camionetas 4x4, pero ya está evangelizando ese grupo y quiere evangelizar otra etnia porque dice que tenemos que llevar el evangelio a todas las naciones, a todas las etnias, a todos tienen que escuchar. Después cada uno va a decidir si recibe a Cristo, lo rechaza o le da la espalda. Pero nosotros tenemos que transmitir el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje no es de nuestra iglesia, no es de nuestra denominación. El mensaje es que el único que nos puede llevar a tener el perdón de pecados, el único que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, diga conmigo, Jesucristo. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Gil, no fue ningún otro santo. Todos esos murieron, hay hueso o ceniza, no sé. Pero la tumba de Jesús está vacía. Amén. Por eso nosotros tenemos que hablar de Cristo, ¿no? Y que la gente reciba a Cristo en su corazón, reciba la vida eterna, la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Y que a través de la enseñanza puedan seguir practicando todo lo que Él nos ha mandado. Entonces, cuando practicamos la Biblia, cuando alguien nos enseña la Biblia y la practicamos, empezamos a vivir en paz, empezamos a ordenarnos, empezamos a poder tomar los principios escriturales para nuestra vida cotidiana, que siguen estando vigentes y que pueden traer cambios poderosos en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y aquí ellos estaban predicando, ¿no? Estaban todos enojados. Dice, y le echaron mano, versículo 3, 4:3, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel. Al día siguiente, porque ya era tarde, digamos, los encarcelaron. Uno podría decir ellos, pero ¿cómo, Señor? Estamos predicando el Evangelio, ¿cómo puede ser que estamos en la cárcel? Bueno, está todo en el control de Dios. Amén. Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero también Él dijo que por causa de Jesús, muchos te van a rechazar. Quizás hasta la otra vez estaba hablando con una persona y dice, no, mi familia
me aborrece porque soy cristiano. Bueno, ya lo dijo Jesús. Por causa mía va a haber vecinos que te van a mirar con los ojos, otros que van a recibir la palabra y van a recibir el amor de Cristo, y otros que te van a rechazar. Pero eso no nos tiene que impedir de seguir compartiendo las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo pusieron en la cárcel. ¿Y qué pasó? Dice, pero fíjese, ¿no? Más allá que lo pusieron en la cárcel, pero ellos que hacían, enseñaban. Diga conmigo, enseñaban. Dígame, discipulado. Amén. Lo que va a traer, ¿no? Siempre lo recibí eso, ¿no? Y bueno, en este retiro el Señor me lo confirmó. Lo que va a traer multiplicación, lo que va a traer crecimiento, es que nos enseñemos unos a otros la palabra, que discipulemos a las personas enseñándoles la palabra. Y ellos seguían enseñando. Entonces, cuando uno enseña la palabra, se te caen los velos, se te rompen los argumentos, porque la palabra llega, dice que es como espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y discernir los pensamientos del corazón. Nos descubre y nos muestra cuán lejos estamos de Dios. Y nos muestra que necesitamos el perdón de Dios porque vamos camino al infierno. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, porque la palabra te alumbra, ¿no? Te muestra el egoísmo, te muestra la avaricia, te muestra la envidia, la mentira, los pecados sexuales, te muestra las borracheras, te muestra cómo destruimos el cuerpo y entonces el Señor nos muestra qué lejos estamos de Él, que necesitamos su perdón y volvernos a Él de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando se enseña la palabra, las personas que creen que van a decir, no, muerto el perro, se acabó la rabia, dijeron algunos, ¿no? Pero no, dice la Biblia, Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran y después a juicio. ¿Cuántos saben esto? Todos pasarán por un juicio. Los que rechazan al Señor, dice que serán echados al lago de fuego, ¿no? Los hechiceros, los mentirosos, los cobardes, esos no van a entrar al cielo. Por eso cuando se enseña la palabra, y se enseña toda la palabra, el hombre puede ver lo lejos que está de Dios. Puede ver que se creía buenito, pero ninguno era buenito. Dice la Biblia que no es justo ni aún uno. ¿Cuántos entienden esto, no? Y entonces nos lleva a entender que necesitamos creer en Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados, para ser limpiados y para que el pecado no nos controle más. ¿Cuántos entienden esto, no? Porque cuando recibimos a Cristo, somos santificados instantáneamente, somos limpiados, pero después hay un proceso, diga conmigo un proceso. Hay que limpiar esto que está lleno de basura. Amén. Entonces, pero el fruto de un verdadero creyente, de un verdadero hijo, hija de Dios, es la santificación, es la purificación, es la limpieza de la mente corrompida, que es un proceso de limpieza que a medida que nosotros escuchamos la palabra y abandonamos prácticas que son malas y empezamos a buscar a Dios, somos santificados y cada día nos parecemos un poquito más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el objetivo, que cada día nos parezcamos un poquito más a Jesús y sepamos que el primer mandamiento y el más importante es que primero que Dios es uno, Dios es uno, hay un solo Dios creador de todas las cosas, amén. Y que dice la Biblia que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo más importante es amar a las personas, a la gente, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Obedeciendo esos dos mandamientos, resumimos toda la Biblia. ¿Sabe lo que pasaría en el mundo entero si amáramos a Dios y le enseñáramos? Deuteronomio capítulo 6 habla de eso, que Jehová Dios uno es, y que le enseñemos a nuestros hijos la palabra y que le enseñemos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hermanos, sería un paraíso la tierra. ¿Cuánto entienden esto? Porque nadie haría algo para dañar al prójimo. Al contrario, al tener un buen corazón, no haríamos nada para lastimar, para envidiar, para causar un daño a alguien, ¿no? Pero gloria a Dios, tenemos que seguir esparciendo la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
Dice que muchos son los llamados. Hay muchos que llegan a las iglesias. Muchos, ¿no? Como cuando a Jesús lo seguían mucho. ¿Cuántos saben que lo seguían mucho? Dice que multitudes. Pero Jesús en un momento les dijo, muchachos, si ustedes me quieren seguir a mí, hay condiciones. El que no toma la cruz y me sigue, no puede ser mis discípulos, ¿no? Y en la cruz es el sufrimiento, es la muerte del yo, es la muerte de la autosuficiencia, del ego, del yo puedo. Esa muerte del yo nos permite que Cristo se empiece a ver en nuestro carácter. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Amén? Dice que si el grano de trigo de Jesús no cae y muere, no puede dar fruto, ¿no? Entonces dice que Dios al humilde lo atiende y al orgulloso lo mira de lejos, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que la palabra empieza a obrar en nuestro corazón. Y fíjese lo que dice el versículo 4. Por eso la gente necesita escuchar, diga conmigo, necesita escuchar a través de vos, del que está acá. Todo necesita escuchar. Después decidirán si creen en Jesucristo, si aceptan a Jesucristo, si determinan vivir, porque Jesús dijo, si ustedes me aman, van a practicar los mandamientos en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, pero dice que muchos oyeron, ¿no? Fíjese, yo recuerdo cuando conocimos al Señor con mi esposa, año 84, ¿puede ser? 85. 85. Multitudes había, ¿no? Un aire libre. Un predicador hablando, ¿no? Yo no entendía, no sabía dónde estaba Génesis, pero escuché al predicador, mire que había endemoniados, paralíticos que caminaban, gente que se sanaban, pero no me llamó la atención tanto eso, me llamó la atención la palabra, porque yo estaba oyendo. Y esa palabra entró en mi corazón, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado, yo estaba en una religión donde cuando yo iba a escuchar a ese mensajero me aburría. Era todo medio oscuro, era todo tan tétrico que yo decía, ¿cuándo termina esto? Encima íbamos al colegio y cuando antes salía al colegio los viernes teníamos que escucharlo, ¿no? Digo, era todo medio oscurito, todo medio una palidez, una depresión, digo. Y cuando escuché a ese hombre que hablaba de Jesús, hablaba de la palabra de Dios, ¡wow! Yo creí, mi esposa creyó y ahí nos acercamos a Cristo y empezamos a entender gracias a que alguien nos enseñó. Amén. Si no, no estaríamos aquí. Gracias a Dios. Fíjese lo que pasó en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. ¿Cómo va a creer la gente si nosotros no le hablamos? Diga conmigo, imposible. No seamos un agente secreto del Evangelio. Habla de Jesús donde estás. Amén. Compartí las buenas noticias. Quizás vas a escuchar gente que te cuenta su dolor, su problema, su situación. Decirle, acércate a Dios en oración. Lee la palabra, pedile a Dios y Dios te va a responder. Amén. No le estás vendiendo ningún buzón. Le estás hablando de un Dios que está vivo. No le estás hablando a alguien que está muerto. Como me acuerdo, contaba un pastor que la gente iba al Buda y le pedía y el Buda estaba muerto también, no podía hacer nada. Y él dijo, yo te voy a hablar de un Dios que está vivo, que tiene ojos y ve, es un Dios que responde, es un Dios que obra. Entonces le predicó el Evangelio, ¿no? ¿Cuánta gente está en la oscuridad, está en la ignorancia? Necesitamos llevarle el mensaje, enseñarle. Y dice que al oír el mensaje creyeron como yo creí y mi esposa creímos. Recibimos la palabra de Dios. No era digamos, un libro, no era digamos, una palabra motivacional, ni era un mensaje psicológico, no, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando hay un corazón abierto, entra la semilla y empieza a germinar. Y empieza a renovar tu mente, y empiezas a entender un montón de cosas. ¿Por qué estábamos tan mal? ¿Por qué estábamos tan amargados? ¿Por qué estábamos tan envenenados? ¿Por qué vivíamos desordenados? Desorden en la familia. Desorden en el dinero, desorden en todo, ¿no? Y gloria a Dios que dice que el Señor es el que empieza a ordenar nuestro corazón. Amén. Él entra, la oscuridad que estaba dentro nuestro, tiene que salir. Diga conmigo, no resiste. No resiste. Cuando Cristo entra en el corazón, no resiste. Así que dice que muchos creyeron, pero eran unos cuantos, fíjese. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios, ¿no? Creyeron, y escuche, y el número de los varones era como de 5.000. Qué tremendo, ¿no?
Qué tremendo, ¿no? Cuando uno ve las campañas y cuando el uno a uno, ¿no? Porque a veces vemos las campañas, pero el uno a uno, así se expandió el Evangelio, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que recibir, ¿no? Tenemos que asimilar que nosotros somos mensajeros, hermanos, somos mensajeros de Dios, somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad. Todo aquel que es cristiano y que siga a Cristo tiene la responsabilidad de compartir también que Jesús vive y que no lo podés ver, pero podés experimentar su amor, su paz, su seguridad, su protección, su fortaleza. ¡Wow! Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, cuando yo me siento débil, entonces soy fuerte porque el poder de Cristo lo levantaba. Y uno lo experimenta. ¿Cuántos han experimentado eso? Estar repinchado y que el Señor te fortalece. Sentís su amor, su paz. Aunque no sientas nada, algo viene sobre vos y te levanta. No te deja caer, aunque estamos a veces luchados y que a veces tenemos oposición en el trabajo, la familia, con esa iglesia, están todos re locos. Y de repente vos querés compartir lo lindo que viví con el Señor y te echan fli, ¿no? Pero bueno, el Señor nos fortalece cuando nos dañan, cuando nos lastiman, cuando nos rechazan. Y entonces seguimos adelante porque sabemos que Él vive. ¿Amén? Y Él vive en nuestro corazón. Nadie te lo va a contar, lo viviste vos. Cuando uno vive cosas con el Señor, ¿quién te va a decir que no es real? ¿Quién te va a decir que no es real? Yo sé que mi Cristo vive, Él vive en mí. Él me sacó del pozo, Él me sacó de las tinieblas, Él me sacó de la oscuridad, Él me sacó de la ruina, de las ganas que no tenía de vivir. Él nos sacó. No fue la religión, no fue un hombre, fue su presencia, su amor, ¿no? Y cuando escucharon la palabra, se convirtieron como 5.000 personas, por eso tenemos que hablar de Jesús. Dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, escuche, los gobernantes, todo, imagínelo, ancianos y escribas, escuche, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Estaban todos revolucionados, están todos medio ahí hostiles, ¿no? Porque lo habían puesto en la cárcel y estaban digamos, fuera de la ley para ellos, ¿no? Pero ellos seguían adelante porque estaban hablando las buenas noticias de que Jesucristo. Fíjese, el versículo 7, y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? No, porque estaban medio revolucionados, porque dice, ¿cómo se levantó ese paralítico? ¿En qué nombre lo levantaron? ¿Cómo puede ser? No entendían nada, pero la evidencia era que un paralítico estaba paralítico y se levantó. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, estaban todos revolucionados los gobernantes. Y dice, ¿y esto en qué nombre? ¿Cómo fue que se levantó este tipo? ¿Cómo hizo? Entonces, Pedro, lleno de la presencia de Dios, fíjese que tanto Pedro como Pablo, cuando había un revuelo, tranquilo, les voy a explicar. Y le empezaba a predicar que Cristo murió, fue sepultado y se levantó de la muerte y está a la diestra de Dios. Ese es el mensaje que predicaban los apóstoles. ¿Cuánto entienden esto? No era otro evangelio, ese es el evangelio, ¿no? Ese es el evangelio que predicaban los apóstoles. Que Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, viene a este mundo a morir en una cruz, que fue sepultado, la muerte no le pudo retener, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Y en el nombre de Él suceden cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Ese era el mensaje, ¿no? Y también Dios respaldaba con milagros, con señales, con prodigios. Fíjese el versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, escuche esto, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, fíjese que los confrontó, ustedes lo crucificaron, dijo. ¡Wow! ¡Qué valor!, ¿no? Imagínese, no sé, que esté un gobernador, que estén los sacerdotes, la policía, la gente del pueblo, y dice, ustedes lo crucificaron. Ustedes fueron los que lo crucificaron. Al Mesías, al Hijo de Dios, al enviado para traer paz. Tremendo, ¿no? Diga conmigo, el Espíritu Santo nos da el valor para no avergonzarnos
del mensaje que tenemos que llevar. Hermano, mi hermana, no te avergüences, porque no estás hablando de un mito, una religión, un nombre, una denominación, una iglesia. Estás hablando de la palabra de Dios y estás hablando de un Cristo que sigue obrando hoy en los corazones, sanando, liberando enfermos, cautivos, atormentados, personas que no tienen esperanza. Fíjese, aquí el Pedro sigue hablando, dice, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo de la manera que ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios, escuche, a quien Dios, ¿qué dice? Resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios lo resucitó. La muerte no lo pudo tener ahí en la tumba. ¡Wow! Entonces le estaba predicando el Evangelio, ese es el Evangelio, ¿no? Y dice, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, diga conmigo, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por el nombre de Jesús, este hombre está en su presencia sano. Tremendo. Él sigue obrando hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Dios sigue respaldando el nombre de Jesús. Por eso cuando predicas, las señales te van a seguir. Amén. Y quizás le tomes la mano a la persona que le haces una oración y la persona sea tocada por el Espíritu Santo, sienta algo especial, llore, a veces se cae, no sé, porque es Dios el que hace el asunto, no somos nosotros, porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a ver la mano de Dios, vas a ver la mano de Dios, atrévete. Atrévete a orar por tu familiar, atrévete a orar por un vecino, decirle, ¿querés que haga una oración por vos? No, estoy depresiva, no me quiero bañar, no quiero salir, me encierro en la pieza. Vení, vos querés salir, querés recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor, tu Salvador y el dueño de tu vida. Sí, bueno, repetí conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Creo que tú moriste en esa cruz, que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre. Te recibo en mi corazón. Cuando lo recibió, le haces una oración. Bueno, ahora te voy a hacer una oración. No el pastor vos. ¿Cuánto entienden esto? Porque dice que las señales van a seguir no a los pastores, a los que creen. ¿Cuánto creen? Las señales te van a seguir. Entonces le haces una oración. Señor, en el nombre de Jesús, sea libre de la depresión. Sea sano de esta enfermedad. Señor, libra su alma del tormento. Y el Señor te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a que está a tu lado, atrévete, no te chiques. Gloria a Dios. Y ya vamos terminando. Dice, qué tremendo esto. Tremendo. Fíjese el versículo 11, ¿no? Porque recuerdan que esta gente que eran los religiosos, que eran los que conocían los mandamientos, 613 leyes bíblicas, ceremoniales, digamos, se enseñaban, transcribían la Biblia. Ellos mismos rechazaron a Jesús, tropezaron. Amén. Dice que es la roca eterna, digamos, es la piedra, es la base, es el fundamento. Por eso todo lo que se hace sobre el fundamento que es Jesucristo, eso permanece. ¿Cuántos dicen amén? Si una iglesia, si un ministerio, todo lo que está fundamentado, ¿no? Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Jesucristo, el fundador. Luego nosotros seguimos enseñando la palabra y seguimos edificando. Pero esta gente tropezaron con la piedra, con el fundamento. Tropezaron porque no creían, porque lo aborrecían, le envidiaban, lo odiaban. A ver, si lo odiaron a Jesús, quédate tranquilo que a vos también te van a odiar. Más bueno que Jesús, así que no te preocupes, decía que está todo, no te preocupes, que no les vas a caer bien a todos, ¿viste? Así que preparémonos para el rechazo, hermano. Preparémonos, no te hagas el bocho. Fíjese, con esto termino. Este Jesús, escuche, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores.
Ellos eran los que estaban en el templo. Ellos estaban enseñando la Biblia, la Torá. Ellos serían los que rechazaron a Jesús. Ustedes que debían edificar, tropezaron contra el fundamento que es Jesucristo. Tremendo, iba al hueso. No era políticamente correcto los apóstoles, hermano. Tremendo. Y con esto termino. Dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y escuche, aquí está un versículo claro. Anótelo, póngaselo en la heladera. Cuando le hablen de Pedrito, de Juancito, de María, del ángel Gabriel, no sé, en ningún otro hay salvación. Amén. No hay otro. Diga conmigo, no hay otro. No hay otro, no es Buda, no es Confucio, no es el Sai Baba, bueno, ya está en el infierno, no sé. Pero bueno, hay un montón de más, no, ya está, no hay otro, ¿no? Versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. ¡Wow! En ningún otro puede dar eternidad. ¿Cuánto entienden esto? Ningún otro puede levantar de los muertos, porque dice que cuando Cristo venga por su segunda venida, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es el único que puede levantar a los muertos y darle vida eterna. No hay otro. No hay otro que puede llevarte al paraíso, a la presencia del Padre. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Escuche esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Diga conmigo, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro mediador. No es el Papa, ni la Papa, ni no hay otro. Es Jesucristo, hermano, el único mediador. Amén. Es el único. Es el fundamento, es el que puede darte paz, alegría, deseos de vivir y puede iluminar tu alma para que entiendas tantas cosas que no entendías. Y te va a dar tanto hambre que te vas a querer comer la Biblia. Porque cuando vos empezás a entender, empezás a leer y más querer leer porque algo ya está haciendo Dios en tu corazón. ¿Cuánto entienden esto? Y el que no, pastor, no le agarra ni a palo, y bueno, porque ese está en otro canal. Ese está buscando panes y peces. Ese busca que el dolorcito, que le dé el aumento de sueldo, que un autito. Ese está en otro canal. Ese no entiende nada. Pero vos que estás empezando a comer palabra y te estás saciando, seguí comiendo. Amén. Porque el Señor te va a abrir la mente, pero va a sanar tu corazón y te va a liberar de lo que te amarra. Amén. Porque Cristo te hace libre, Él es poderoso. Dice, ¿no? Y fíjese con esto, es tan lindo esto, el 13, ahora termino con el 13. Y escuche, entonces viendo el denuedo, la polenta, el gozo que tenía Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras. ¿Qué es sin letras y del vulgo? Gente que no tenía formación académica, gente que era sencilla, pescadores, gente que no estudiaron nada. Estudiaron con Jesús, ¿no? En el sentido que Jesús les fue enseñando en la práctica, ¿no? Fueron aprendiendo en la marcha. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que también eso me rompió el alma en estos días, ¿no? De ir aprendiendo en la marcha. Amén. A veces queremos estar tan perfectos para servir al Señor que, hermano, no vamos a llegar, porque ya va a venir Cristo. Amén. Pero qué bueno es proponerse servir al Señor, proponerse compartir el Evangelio y aprender y enseñar a otro. Amén. Y entonces en la marcha vamos siendo santificados, vamos aprendiendo, como todos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, hermano, no hay un manual que te enseña todo y que ya estás listo. No, los discípulos aprendieron en la marcha y nosotros vamos aprendiendo en la marcha. Cuando tenemos intencionalidad. Si no, vamos a pasar 20 años en la iglesia y estamos en el mismo lugar. Fíjese. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! La gente se va a dar cuenta si vos y yo estamos con Jesús. Diga conmigo, la gente lo va a percibir. Estos hablan como Él, decían. Entonces van a escuchar tu vocabulario
que antes mandabas a pasear a medio mundo, te salían sapos y culebras, no se salvaba uno. Ahora no hay que hablar mal de nadie, porque el chisme es pecado. ¿Qué te pasa? Te van a decir. ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza vos? No. La mentira también es del diablo, porque es padre de mentira. Ahora no miento más. Antes mentía hasta con las manos, pero ahora no miento más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cristo nos cambia. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.